Aquí, aquí va. Y vamos a ver primero el plan de curso que ustedes tienen en sus... Lo estoy tratando de abrir. Mm. Todavía no aparece el plan de curso. Bien, ahora sí. Ya, aquí está. Aquí tenemos entonces el plan de curso, que lo tienen físico ustedes. Y comenzamos hoy día, el 13 de diciembre, y finalizamos el 10 de enero de 2024. Las unidades de crédito que entrega esta materia son 3 unidades de crédito, equivalente a 48 horas. Recuerde que lo que se cancelan son las unidades de crédito. ¿Cuál es el costo de la unidad de crédito de acuerdo al reglamento interno? 14.500. Ese es el costo de la unidad de crédito. Entonces lo que se debe hacer es multiplicar 14.500 por 3. Algunas materias son de 2 unidades de crédito, otras son 5, otras son 3. Esta entrega 3 unidades. Tenemos la descripción de este curso, que es muy importante, está dentro de la malla curricular de primer año, los objetivos que intenta alcanzar y el contenido temático, que es el bosquejo, el contenido de todo lo que vamos a trabajar. Las pruebas escritas son 2, y son 6 cuestionarios. Los cuestionarios son en base a los libros de textos que se les envió y la participación en clase un 10% de la nota final. Tenemos acá la actividad de parte del estudiante. Esta es la clase. Hoy día trabajamos clase 1 y clase 2. Y trabajamos con el tema. Este es el tema de los contenidos que vamos a trabajar en clases. Y la actividad corresponde a la actividad del estudiante. Y la fecha, aquí está al lado. Esto es lo que deben siempre fijarse en la fecha. 13 de diciembre se entrega tarea número 1. El 18 de diciembre se entrega tarea número 2. El 20 de diciembre entrega tarea número 3. El 20 de diciembre también el examen A. El examen en base a las tareas 1, 2 y 3. También si desean continuar su profundización de introducción a la Biblia, tienen muchos libros para adquirir, para armar una muy buena biblioteca. Para todos los estudiantes de Biblia y teología necesitan armarse de una muy buena biblioteca. Le va a ayudar para conectar las neuronas que no están conectadas, para mejorar el vocabulario, para ser más feliz, porque las personas que leen realmente disfrutan mucho la lectura. Mejora la concentración. ¿Qué más? Bueno, aprenden, escriben mucho mejor también, adquieren nuevo vocabulario. Pero pueden dialogar, conversar con otras personas que han trabajado y se han especializado en introducción a la Biblia. Por ejemplo, este libro de Evangelio Sinóptico y Hechos de los Apóstoles, de Rafael Aguirre, Monasterio, y también Rodríguez, de la editorial Verbo Divino, se puede comprar o adquirir estos materiales en la Verbo Divino Santiago, en Ramón Díaz 90, creo que, si no me equivoco, el lugar. Y bueno, ahí hay varios. Gleason Arche, un autor clásico dentro de los estudios de teología del Antiguo Testamento. Reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento. Sánchez y Artola también, la Biblia y la Palabra de Dios, de editorial Verbo Divino también. Es un libro muy bueno de introducción a la Biblia. James Montgomery Boyle, Los Fundamentos de la Fe Cristiana, tiene que ver con la parte de la teología relacionada con la Biblia. Raymond Brown es un autor que también es conocido. No lo trabajamos solamente acá, sino que lo trabajamos en Introducción al Nuevo Testamento y, y también en las epístolas. Se va a hacer familiar. El Gleason Archet, James Montgomery Boyce, Raymond Brown van a ser familiares porque se van a leer varias veces. Serrano y Confort, El origen de la Biblia, es también un libro evangélico
muy especializado. La información que contiene es de calidad, es de la perspectiva evangélica. Un clásico de los estudios bíblicos, teológicos de introducción a la Biblia, introducción al Antiguo Testamento, de nuestra Biblia, de Damarey, del 1974, pero es un clásico, todos lo han estudiado. También Eizaguirre, Jesús, Santiago Ediciones, Universidad de Chile. Este profesor, Eizaguirre, es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Santiago y publica por medio de la universidad. Tiene una editorial propiamente pura teología. Y bueno, chilenos, es desde el 2007. ¿Qué más? Garza también. Este libro, la Biblia, el libro sagrado de la editorial Verbo Divino también. Es un libro de texto que utilizan en los seminarios allá en España. En Geisler, Apologética, es un libro también que defiende la fe. Principalmente lo dejé registrado acá porque este texto defiende el apartado que corresponde a la Biblia. Si alguien quiere trabajar o tener argumentos, por qué nosotros confiamos, creemos en la Biblia y por qué no es infalible, no comete ningún tipo de error, ese libro le va a ayudar Raymond Brown, perdón, de Geisler, Apologética Cristiana. Joachim Gnilka, Jesús de Nazaret. Este libro es extraordinario. Es un libro erudito, de calidad, de un nivel, un peso pesado. Son de la editorial Herder, una muy buena editorial especializada en teología. Yo lo compré en la Feria de las Pulgas, ese libro. Estaba muy barato, estaba como 8.000 pesos más o menos, pero en Busca Libre, si usted lo busca, le va a costar como 29, 28, por ahí, 30. Está más caro, han subido un poco los precios. La Biblia en su entorno también. eh, Tenemos otro libro en Vaina Gruden, también es de teología sistemática. Bueno, ahí pueden ustedes. Nosotros vamos a trabajar con Paulo Hoff, eh, Evangelista Roe. Con este libro, cuando estudié yo Introducción a la Biblia, este libro fue el que tuve que leer para Introducción a la Biblia en esa época. 2002 parece que fue que estudié esta materia por la vez primera. Que muy fascinado con este autor. Es de los Países Bajos, es conservador, por eso lo incluí, por eso se estudiaba también. Historia de la Biblia de Trebole y Pérez, Historia de la Biblia de Madrid, de editorial Trota. Esta editorial también es de especialización de teología, la editorial Trota, muy buena editorial. Lo compré ese libro en la librería San Pablo, en Santiago, en, llegando a Avenida Ejército por la Alameda. Ahí está en oferta en esa oportunidad. Ese es un libro de texto de Trebole y Pérez que ellos utilizan en la universidad, no recuerdo, en España, es un libro de texto que ese libro lo escribieron ellos porque el contenido es lo mismo que ellos trabajan en la universidad con esa materia de introducción a la Biblia. Edesio Sánchez es otro de los personajes o de los autores muy importantes. Acá está, Edesio Sánchez. Los libros de Edesio Sánchez, ¿en dónde lo tengo por acá? Estos son los libros de Edesio Sánchez. Si tienen la oportunidad de adquirirlo, comprarlo, estos son. Es Descubra la Biblia, tomo 1, y son voluminosos, ¿ah? El otro, el tomo 2, este, es el volumen, son hartas páginas, y el volumen 3. En total, todo eso son el contenido, muchas páginas, todos que hablan de la Biblia. Un profesor fue a la librería, la CLIE, la editorial CLIE, perdón, la Centro de Literatura Cristiana de Santiago, porque andaban buscando un libro de texto para introducción a la Biblia. Y le pasaron esos tres, pero es mucho. Los estudiantes no van a leer esos 3 libros para una materia de 3 unidades de crédito. Hay otro muy bueno, que sirve como libro de texto, que es Último. Yo preferí mencionar, indicarle o enviarle todos los libros.
porque son de distintas editoriales, distintos autores, distintas profundización de cada uno. Pero esto sería muy buen libro utilizar uno solo, pero no quise utilizar uno solo. Quise utilizar varios para que se familiaricen con distintos autores y con distintas editoriales, con distintas perspectivas también. Pero este es un libro muy, muy bueno. Lo mismo que vamos a trabajar nosotros está acá. Hay un poquito más porque trabaja temas de la Biblia al castellano, por ejemplo, habla acerca de la Reina Valera, pero este como libro de texto yo lo encuentro muy, muy bueno. Es de Neil Lightfoot. Comprendamos cómo se formó la Biblia, es el título. José Luis Sicre también lo van a conocer, le va a resultar familiar. Eh, Raúl Saldívar y Walder, estos últimos dos, también, estos son nuevos, relativamente nuevos. Bueno, son de esa fecha de publicación, pero han llegado recién acá, que son estos. Estos son los análisis de investigación bíblica. Aquí a usted le va a ayudar a comprender cómo trabajan los críticos textuales. Después, al final, cuando estemos terminando esta materia de introducción a la Biblia, va a conocer el trabajo de los críticos textuales. Y acá, una introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento. Todos estos libros también ustedes ya lo tienen ya en PDF, hay que imprimirlo para responder las preguntas. Pero todos estos son los libros que le pueden ayudar y de hecho tienen que leerlo, para responder las preguntas, para introducirse al mundo de la Biblia, para comprender la palabra de Dios. Cualquier pregunta, como siempre, activa los micrófonos nada más y, la plantean, interrumpe las clases sin ningún tipo de problema. No se queden con la duda. Cualquier pregunta lo plantean inmediatamente. Ya, aquí vamos con la clase número 1 entonces. Aquí estamos. Ya, ahí está. Perfecto. Esta es la materia entonces de introducción a la Biblia del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Estamos en distintas filiales. Lo menciono para lo que van a ver lo grabado. Porque los hermanos que están en clase ahora son de Puerto Montt. Estamos en Puerto Montt y en el futuro próximo, en el futuro o no tan lejano, establecer en una propiedad por acá, establecerse con el Instituto Bíblico y online a nivel nacional. Y acá hay hermanos que también van a tomar esta materia, son online a nivel nacional. El... Muy bien, comencemos. Como siempre, hermano Andrés, esta materia pueden tomar apuntes, pero una vez finalizada la clase, yo le envío el PowerPoint a los correos electrónicos. Por lo tanto, el contenido de lo que vamos a ver acá le va a llegar de todas formas a su correo. ¿Cómo se define la Biblia? Para comenzar, debemos definir lo que es la Biblia. La palabra Biblia se deriva a través del latín, de la palabra griega Biblia, libros significa, se refiere específicamente a los libros que la Iglesia cristiana reconoce como canónicos. Y cuando hablamos acerca de reconocer, es la expresión, reconocer, porque el canon nace formado. La Iglesia solo los reconoce, reconoce qué libros son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. El uso más temprano de esta palabra para referirse a la Biblia se dice que fue Clemente. Es un libro, el libro apócrifo, según la de Clementes. A ver, sí, un libro apócrifo, pero posterior del mundo cristiano. Según la de Clemente, capítulo 2, verso
verso 14, cerca del 150 después del Señor Jesucristo. Son literatura extra bíblica estas. La palabra griega, biblión, en singular, y Biblia en plural. Es un diminutivo de biblos, que en la práctica denota cualquier clase de documento escrito, pero originalmente un escrito en papiro. Esa es la definición de, que nos dice estos autores, Confort y Serrano, de la Biblia. Biblia significa libros, entonces. Es una colección de libros, de varios libros. Fueron varios los autores que escribieron la palabra de Dios a través de mucho tiempo y fueron impulsados, motivados, instados por el Espíritu Santo de Dios para registrar, fueron impelidos para registrar lo que Dios le estaba comunicando. No hubo un plan previo de parte de los seres humanos para escribir un libro religioso que sirviera como fuente de fe, de autoridad o la fuente de su religión. No fue así, sino que Dios se revela al pueblo hebreo y establece leyes, mandamientos, y manda a los autores a escribir. Impulsa a Moisés a escribir las Sagradas Escrituras. Le revela algunos eventos que él no tenía acceso, como por ejemplo la creación. La Biblia es el registro de la revelación de Dios. Dios se dio a conocer, le reveló. Moisés no podía tener acceso, qué ocurrió ante la creación del mundo y cuál fue el orden de la creación. Dios se lo reveló. Pero también la Biblia es el registro de los acontecimientos históricos que vive el pueblo de Israel. Pero estos registros de los conocimientos históricos del pueblo de Israel están siendo supervisados, controlados, están siendo guiados por la acción del Espíritu Santo de Dios para que escriban precisamente lo que el Espíritu de Dios quiere que quede registrado. En ese están escribiendo ellos como un historiador, pero no solamente ellos registran los eventos que son fundamentales para la historia del pueblo hebreo, sino que ellos son teólogos en el sentido de que están registrando acontecimientos históricos que ocurrió, y estos acontecimientos históricos no son fortuitos o por el azar o por circunstancias históricas, sino que estos eventos históricos están siendo guiados, controlados por la providencia de Dios. Dios el que guía la historia. En ese sentido, la historia es la intervención directa de Dios en el mundo, en los acontecimientos políticos, económicos, culturales, militares y naturales también, por medio de desastres naturales, por ejemplo, malas cosechas, entre otros. Dios el que está interviniendo. Por eso que los escritores bíblicos registran la intervención de Dios en la historia, en el mundo, en el pueblo de Israel. Eso lo registran. Pero registran lo que Dios quiere que quede registrado. Eso se le denomina inspiración, inspiración de la Biblia. En ese sentido, el autor de la Biblia es el mismo Dios, es por medio del Espíritu Santo. El Cristo interviene, el Espíritu de Cristo interviene en los escritores, en los profetas del Antiguo Testamento, pero en colaboración con los escritores. No son los escritores secretarios del Espíritu Santo, sino que están escribiendo ellos empleando su propio vocabulario, su propia idiosincrasia, su propio temperamento, su propia personalidad. Pero Dios utiliza todos esos elementos de la personalidad humana para registrar lo que Dios quiere que quede registrado. Cuando necesita Él escribir de una manera impecable, de una manera elegante, de una manera depurada o estilística, va a utilizar a una persona culta, como Isaías, por ejemplo. Cuando quiere comunicar un mensaje tosco, un mensaje rudo, un mensaje que sea agresivo, que conmueva las emociones del pueblo, entonces va a utilizar a un campesino, a un rudo, a una persona que tiene un lenguaje fuerte para causar una impresión como un choque emocional a la persona que esté escuchando el mensaje, como sucede en el caso de Amós, por ejemplo. Aquí me están escribiendo algunos hermanos que se habían matriculado acá. Ok, ya, perfecto. Se entiende lo que estoy comentando, ¿verdad, mis hermanos, hermanas? ¿Sí? Muy bien.
Ya, sigamos. Cualquier palabra que no entiendan me lo comunican para... Pues yo puedo asumir que sabe, me están entendiendo. Los nombres de la Biblia, son varios los nombres que encontramos o con los cuales se menciona la Biblia. El nombre más antiguo con el que se conoce es el libro. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 2, habla acerca de que se abrieron los libros. Ahí habla acerca de libros. Son libros sagrados. Es el nombre más antiguo que se utiliza para describir la Biblia. El libro. Se abrieron los libros. El término Biblia, bueno, ya lo vimos, se deriva del latín, de la palabra Biblia, libros, se refiere específicamente a los libros que la Iglesia cristiana reconoce como canónicos. Clemente fue en el 150 que utiliza el término Biblia, el primero, Clemente, 150 después de Cristo. Viene del biblión, cuyo plural es Biblia, es un diminutivo de biblos, que la práctica denota cualquier libro, escrito, documento, específicamente, originalmente en papiro. Y los testamentos, el otro nombre con los cuales se conoce a nuestro libro sagrado, testamento. El vocablo surge en el siglo segundo por Tertuliano de Cartago. Este nombre también le va a resultar muy conocido. Tertuliano. Parece que tengo un libro de Tertuliano. Ah, no, no tengo. Pensé que tenía uno de Tertuliano. Pero Tertuliano es el que acuñó el término Trinidad. Cuando nosotros hablamos de la Trinidad, fue Tertuliano de Cartago el que por vez primera emplea este término, Trinidad, para describir la naturaleza de Dios. Dios es trino. Tres personas componen un solo Dios. Tertuliano fue eso. Tertuliano tradujo diatequé al latín usando la palabra instrumentum, un documento legal, y también testamentum, última palabra fue la que sobrevivió. Testamento. Viene del griego diatequé, que significa alianza o pacto, para referirse al nuevo pacto y diferenciarlo del antiguo. Pero fue Tertuliano el siglo segundo el que emplea estos términos para referirse a la Biblia, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Llevamos tres nombres entonces con los cuales se conoce la Biblia. El libro, Biblia y testamento. Testamento es alianza o pacto, o acuerdo también. En las religiones del libro suponen en su origen una palabra de revelación que luego tomó forma escrita de carácter sagrado. En el cristianismo, la etapa de la palabra escritura culmina con la encarnación. Las formas que toma la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, según Jeremías, son la ley, en la forma de clasificar la Biblia del Antiguo Testamento. Ley, lo primero, lo fundamental, lo más importante. Todos los otros libros se derivan de la ley. Tiene que estar concorde con la ley. ¿Cómo se sabe si un libro es inspirado por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Porque concuerda con la ley. La base, el canon dentro del canon del Antiguo Testamento, entonces es la ley de Moisés. Y luego vienen los sapienciales, los poéticos, y después vienen los proféticos. Así se distinguen tres clasificaciones del Antiguo Testamento. La Torá o la ley, los sapienciales y el oráculo profético. En una oportunidad escuché a alguien que definió la religión para referirse a las religiones prehispánicas. Dice, esas no son religiones, no tienen la categoría de religiones, las prehispánicas. Son espiritualidades, pero no religión. La religión es mucho más grande, mucho más elevada, decía él. Y una de las características que define la religión son los libros. Las religiones que tienen libros son religiones. Las religiones que no tienen libros son espiritualidades. Yo no sé de dónde habrá sacado esa idea en que estás hablando de ahí. Yo creo que le faltó el leer. ah, bueno, algunos libros no. Con algunos libros ya que hubiese leído. Es que lo que pasa es que es un político que, bueno, tiene un doctorado él, pero en temas políticos. Pero cuando hablaba acerca, lo que quería decir es que no hay religiones prehispánicas. Inca, por ejemplo, Aymara, Mapuche, no existían esas religiones. Son espiritualidades, no son religiones.
No sé cuál sería la finalidad por la cual decía eso, pero me parece mucho que tenía la finalidad de legitimar los reclamos políticos de los pueblos prehispánicos. Me parece mucho que va para allá el tema. Pero lo hablaba con una seguridad impresionante. Pero las personas que tienen autoridad para hablar de esos temas de espiritualidad son estos. Emily Durkheim. La forma elemental de la vida religiosa. Emily Durkheim, los sistemas totémicos en Australia. Emily Durkheim. Esto es una sociología de la religión. Es decir, estos son clásicos, estos son los pensadores, los fundamentales, los más importantes en cuanto a la sociología de la religión. Ellos son los que tienen autoridad para definir qué es lo que es una religión y qué es lo que son espiritualidades. Aquí indica cuáles son las características de una religión. Él sabe lo que todos los sociólogos de la religión lo estudian. Es un clásico este libro. Y ahí define lo que es religión, no necesariamente que tenga un libro. Bueno, este otro libro de las religiones mundiales, Huston Smith, también menciona todas las religiones. No necesariamente una religión debe tener un libro, no necesariamente, porque la religión se define en otros términos. Bueno, son esos nombres: el Antiguo Testamento, la Biblia y los dos testamentos. Me fui a las religiones porque en todas las religiones del libro, hay 3 religiones del libro, monoteístas: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, pero también están los budistas, los hinduistas, los jinistas y mucho más. Cuando veamos religiones mundiales, si toman el programa de bachiller en Biblia y Teología, en algún momento van a estudiar religiones mundiales. Lo más probable es que el próximo año, para el verano, daremos esa materia de religiones mundiales. Es muy hermosa esa materia. Una hermana que gradúa este año de bachiller en Biblia y Teología dijo que era una de las materias que más le había interesado, porque habla de las religiones mundiales. Cuando hablamos de religiones mundiales, nos ayuda a comprendernos más a nosotros mismos al compararnos con otros. Por eso es hermoso esa materia. Nos ayuda a comprender mejor a nosotros mismos. Más que saber de las otras religiones, nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros. Eso es lo importante de esa materia. También el otro nombre con los cuales se conoce la Biblia es escritura. Viene del griego grafé. Escritura, escritura sagrada, carta. El término se encuentra por primera vez en la Septuaginta. Estos nombres, no sé si la habían escuchado anteriormente, hermano Andrés, hermana Ámbar. La Septuaginta. Ah, muy bien, ya. No, no es nuevo entonces, perfecto. Entonces, y siempre se va a aparecer con este nombre, con estas letras. Ahí está. Con una L y 2X. Son los 70, la versión de los 70. Después vamos a hablar más de la versión 70. Pero son las traducciones del hebreo al griego, en el siglo tercero, antes del Señor Jesucristo. 250 comienza la traducción. Ahí aparece por primera vez el término escritura, en la Septuaginta, cuando habla acerca de crónicas, una crónica Edras, emplea el término escrituras, para referirse a la Biblia. Por lo tanto, la Biblia lo conocemos con varios nombres. ¿Cuál es el más antiguo? Hay que apretar ahí Ahí está. Libros. el libro. Después, Biblia. Biblia, después. eh, Nuevo Testamento. Muy bien, No, testamento, no, testamento, muy bien, Testamento. testamento. Y ahora escritura. Ahí van los nombres. Escritura. Ahí aparece la primera vez el nombre escritura. Y nosotros lo empleamos así. La Biblia, la escritura, el testamento. No lo empleamos mucho el testamento. Antiguo Nuevo Testamento, nada más. Palabra de Dios también lo utilizamos. ¿Qué más? Escrituras. En el Nuevo Testamento es el nombre más generalizado para referirse a todo el Antiguo Testamento. Escritura, las escrituras. Leyendo las escrituras, se sentó. Cerrando las escrituras, se sentó. Bien, eso es la escritura. Muy bien. El término escritura se encuentra por primera vez entonces en la Septuaginta. En Crónica dice, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová.
para que viniese a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no habían celebrado al modo que está escrito. Y pusieron sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Bueno, ahí habla de escritura. Se emplea el término escritura en griego, el Septuaginta. Unas veces aparece en singular la escritura, en Romanos capítulo 11, verso 2, en singular, la escritura. En otras ocasiones aparece en plural, las escrituras, en Mateo 21, 42. En determinadas ocasiones se le añade el calificativo de santas, las santas escrituras. En otros, en Romanos 1, 2, le llaman las santas escrituras. En 2 Timoteo, las sagradas escrituras. En 2 Timoteo 3:16, las inspiradas escrituras. Además, se emplea el término o la expresión letras en 2 Timoteo 3:15. Hay muchos derivados de escrituras. La escritura, las escrituras, las santas escrituras, las sagradas escrituras, las inspiradas escrituras y las letras. Todos esos son los nombres que se utilizan, o que utiliza el apóstol Pablo, porque se encuentran en Timoteo, en Romanos, y en plural las escrituras también en Jesucristo la utilizó en el libro de Mateo. Esos son todos los nombres entonces con los cuales se conoce a la Biblia. La escritura, testamento, entre otros. Muy bien. Después de conocer lo que significa Biblia, significa libros, en plural, porque está compuesto de muchos libros, no se escribió en un año, ni se pusieron de acuerdo, sino que se escribió a través de 1500 años, desde la época de Moisés hasta Juan, el que escribe Apocalipsis y el Evangelio de Juan, el año 95, 100 después de Cristo. Entonces tenemos a través de 1500, 1600 años. Depende de cuándo fechemos a Moisés cuando sale de la esclavitud de Egipto. Y los idiomas, vamos a hablar ahora, en los cuales fue escrito la Biblia. Esto es muy importante. Los idiomas en los cuales se escribió la palabra de Dios. El Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo. El idioma hebreo pertenece a la familia de los idiomas semíticos. Cuando hablamos de los idiomas semíticos, nos referimos a los descendientes de Sem, los hijos de Noé. Tuvo 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Bueno, los descendientes de los de Sem son los semitas. El hebreo pertenece a los descendientes de los semitas. Es uno de los idiomas semíticos. Estos idiomas se usaban desde el mar Mediterráneo hasta las montañas al este del valle del río del Éufrates, y desde Armenia en el norte hasta el extremo más austral de la península de Arabia. Los armenios son cristianos. Cuando hablamos de los armenios, son los primeros cristianos del mundo en reconocer el cristianismo como la religión oficial de su reino. En el 301 ocurrió esto. 301. Chile todavía no ha reconocido el cristianismo como religión oficial. Bueno, el catolicismo romano en un momento, pero ahora es un estado laico. Ellos fueron los primeros, en 300, antes de que en Roma lo oficializara como la religión de los imperios. Los idiomas semíticos se clasifican como sureños, con varios idiomas semíticos. Los sureños está el idioma árabe y el de Etiopía. Hay cristianos árabes y hay cristianos etíopes. En Etiopía es la religión nacional, la religión oficial, el cristianismo. Los cristianos etíopes son de la iglesia ortodoxa o la iglesia oriental de Etiopía. Ellos dicen que fue Mateo el que fundó esa iglesia de Etiopía. Los idiomas semíticos, entonces, del sur son el árabe y el de Etiopía. Los orientales, también familia de los idiomas semíticos. El acadio fue uno de los primeros imperios.
Es lo que dicen los reportajes en YouTube o los documentales Primer Imperio. Cuando hice un trabajo de investigación sobre los asirios, me di cuenta que los libros de texto, los libros de historia, decían que los asirios fueron los primeros imperios propiamente tal. No mencionaba a los acadios. Bueno, utilicé libros en esa época del 80, por ahí, del 90, pero no investigué más allá. Pero eso que figuraba en los libros de texto. Y los noro-occidentales, el arameo, el siriaco y el cananeo. Los noro-occidentales. Arameo, el idioma de Jesucristo y porciones del Nuevo Testamento en arameo. El arameo fue el idioma franco en una época, como el inglés actualmente. Así, de acuerdo al tiempo, los idiomas van cambiando, ¿ah? El idioma internacional. Pero en su momento fue el arameo. Pero el arameo actualmente está en peligro de extinción, lamentablemente. El idioma de Jesucristo ya no se está hablando, porque hay arameos que están en Siria, en Irán, Irak, en Turquía, pero no se habla. No se reconoce tampoco en Turquía, un pueblo muy pequeño. Por diversas razones está desapareciendo ese idioma, el arameo. El siriaco también y el cananeo. Cuando hablamos de cananeo, usted ya entiende a qué me refiero, cananeo, lo de Canaán. Bueno, dentro de los idiomas de los cananeos están un subgrupo que son los hebreos, el hebreo. Aquí olvídese de que me estoy refiriendo al pueblo de Israel. Estamos estudiando acá, estamos hablando de los idiomas, de los idiomas semíticos noroccidentales. El hebreo, que está dentro de los cananeos, el hebreo, el fenicio, el ugarítico y el moabita. Todo eso son idiomas cananeos. Por lo tanto, el hebreo, ¿qué es lo que es? Es uno de los idiomas cananeos. Eso es, uno de los idiomas de Canaán. Porque Abraham sale de Ur de los Caldeos y el idioma que hablaba Abraham era el arameo. Recuerda que era el idioma internacional de toda aquella región, el arameo. Pero después, cuando llega a la tierra de Canaán, el pueblo hebreo adopta el dialecto de los cananeos, y ese dialecto va a ser el hebreo. El hebreo es un dialecto de los cananeos. El idioma de los cananeos es el idioma de Canaán. Y los hebreos, cuando salen de Egipto, adoptan ese nombre, ese idioma. Los cananeos, incluso los nombres de los dioses, por ejemplo. Los cananeos tienen un dios El, y en su sentido majestático, Elohim, en sentido majestático, eh, el- para hacerlo superlativo. ¿Y cuál es el nombre de Dios cuando aparece en la Biblia? Él y Elohim. Por lo tanto, porque se escribe en hebreo. El hebreo es un dialecto de los cananeos. El hebreo no es un idioma del cielo, no es un idioma espiritual, no es el idioma que se habló en el huerto del Edén, no es el idioma que se va a hablar por toda la eternidad en el paraíso, no es el idioma con el cual nosotros podemos contactarnos más intensamente, auténticamente y espiritualmente con la divinidad. El idioma hebreo es uno de los dialectos de Canaán, es la lengua de Canaán. ¿Por qué lo menciono? Porque actualmente están los grupos judaizantes, judíos mesiánicos, que están ingresando a las iglesias, principalmente a las pentecostales, porque en los pentecostales no tienen, nuestras iglesias pentecostales no tienen la capacidad de discernir las falsas de la enseñanza doctrina, por eso somos muy permeables a las enseñanzas erradas o distorsionadas. Ellas son nuestras iglesias las que son permeables o, o sufren los errores de la herejía. Y estos movimientos judaizantes dicen que el idioma hebreo es el idioma bíblico, el idioma espiritual, es el idioma de Dios, el idioma con el cual podemos tener comunión con Dios. Por eso que debemos emplear el hebreo para orar y debemos dirigirnos a Dios empleando su nombre en hebreo, Yeshua Hamashia, Ruach HaKodesh, Elohim, el Eterno, Adonai, entre otros. Y cuando se saludan será Shalom.
y emplean términos como ese. Bueno, esos son los judaizantes que no comprenden bien el, de dónde viene el idioma de los hebreos. El hebreo es un dialecto de los cananeos. Julio Trebole y Pérez, en el libro que ustedes tienen que leer, dice el hebreo está escrito casi todo el Antiguo Testamento. Se trata de una lengua antigua, utilizada ya por los cananeos que ocupaban el país antes de que surgiera Israel en torno al siglo XII antes de Cristo. Isaías, el profeta Isaías, la llama significativamente la lengua de Canaán. Parece que era la más hablada, era la más influyente, parece, de los idiomas, porque el pueblo hebreo lo va a adoptar. Y Isaías le llama la lengua de Canaán. Y él escribe en ese idioma, en esa lengua, en el idioma de Canaán. Ya, ese es el idioma hebreo entonces. ¿Cuáles son las características de esta lengua? Es ajena a términos abstractos. Ah, mire la característica importante, ¿ah? Es ajena a términos abstractos. ¿Cuáles son los términos abstractos? Filosofía. ¿Cómo puede definir filosofía? Bueno, amor a la sabiduría, pero tiene que emplear, tiene que definirla. Amor, por ejemplo, justicia, bondad, caridad, ¿qué es lo que es? Misericordia, enojo, ira. Empleamos varias palabras para definirla, porque son términos abstractos para nosotros, los occidentales. Pero ellos no tienen esos términos abstractos, porque carecen o son ajenos a términos abstractos. Religión, por ejemplo. Religión nosotros lo podemos definir religión, religar, unir al hombre con Dios. Pero ellos carecen de esos términos de religión, porque son concretos, son específicos. Carece el idioma hebreo de palabras como teología, por ejemplo. No están, no existen. Filosofía, religión, no están esas palabras. Por lo tanto, tiene que utilizar otros idiomas para referirse a estos conceptos. Los conceptos intelectuales o teológicos se expresan por medio de términos concretos. La idea abstracta del pecado, nosotros del pecado, nosotros entendemos pecado. Eh, la cultura nos dice qué es lo que es pecado, pero para los hebreos no hay una palabra para pecado. Los emplea términos concretos, muy objetivos, como por ejemplo, errar el blanco. Errar el blanco, eso es. La figura es algo concreto, algo objetivo, que se puede imaginar. Un hombre que tiene un arco, tiene una flecha, tensa el arco y dispara la flecha. Y erró el blanco, no le dio en el blanco. Eso es pecado para los hebreos. O rebelión, también. Se revela. O traspasar. Una persona vio una línea y lo traspasó. Eso es pecado. Cruzar la línea. Son términos muy concretos, muy específicos, muy objetivos, porque el hebreo carece de la abstracción. La mente o el intelecto tampoco tiene término como mente, como intelecto. No existen esas palabras en hebreo. ¿Cómo lo expresan entonces? El corazón, los riñones, la emoción o la compasión por medio de las entrañas. Se le conmovieron las entrañas, dice el evangelista. A Cristo cuando vio a la viuda de Naín, cuando iba a sepultar a su hijo, que había fallecido, a Cristo se le conmovieron las entrañas. ¿Qué es lo que está diciendo? Se conmovió profundamente. Pero como lo está escribiendo un hebreo, está escribiendo en griego, por supuesto, dice, se le conmovieron las entrañas. La mente utiliza un órgano del cuerpo, el corazón o los riñones. La palabra corazón o riñones. Entrañas. Esos son los vocablos que emplean los hebreos. Se utiliza para referirse, por ejemplo, a la fuerza, la fortaleza, el vigor, como lo mencionan o lo aluden los hebreos, por medio de los cuernos del búfalo. Habla acerca de un animal que tiene cuernos, que golpea con fuerza, ¿eh? Habla acerca de la fuerza, pero emplea estos tipos de analogía o metáforas. Huesos por el yo, este hueso de mi hueso, es decir, ha salido de mí, el hueso de mis huesos. Para referirse yo, se refiere a huesos. Y semilla
por descendiente. Bueno, dice mi descendiente, dice mi semilla. También cuando para representar la fuerza puede ser presentado por un brazo, el brazo fuerte o la mano, para referirse a la fuerza. Cuando se refiere al enojo, dice el enojo, la ventana de la nariz, o muy grande de nariz, o los orificios de la nariz son muy grandes. Así emplea el enojo, los hebreos lo mencionan. La imagen es como un toro, como los dibujos animados, que, que sale humo por fumarola por las narices, porque está muy enojado. Bueno, así lo presentan también los hebreos. ¿Qué más? El desagrado por se le cayó la cara. Lo que quiere decir es que le fue muy desagradable. Y cuando se acepta una persona, él gozó de aceptación. El término que van a emplear fue el rostro brillante. Pensar por decir. Esas son las características del idioma hebreo. Carece de términos abstractos. En la Edad Media se pensó que el hebreo era el idioma primitivo de la humanidad. En la época de la colonización de los Estados Unidos, se referían al hebreo como la madre de todos los idiomas. En Estados Unidos se pensaba eso, el hebreo, el idioma de todo, la madre de todos los idiomas. Los eruditos lingüísticos, sin embargo, ahora han probado que esa teoría es insostenible. Sin embargo, algunos grupos heterodoxos, como los subgrupos de los neojudaizantes, siguen sosteniendo que el hebreo es el idioma que se habló en Canaán, no, perdón, que se habló en el huerto del Edén, el idioma que hablaba Adán y Eva, que se hablaba en el cielo, el idioma de Dios. Ese es el hebreo, entonces, el idioma hebreo, un dialecto de los cananeos. Ahora nos vamos a trabajar con los arameos, con el arameo. Tenemos algunos escritos, distintos escritos en hebreo y en el arameo. Son un poco parecidos, poco parecidos. Hay una pequeño parecido. El arameo es el idioma del cual se tiene la más completa y mejor información que cualquier otro de los idiomas que forman la subfamilia noroccidental del hebreo, del fenicio, barítico, moabita, monita y edomita, porque ha sobrevivido. Por eso, hasta el día de hoy se sigue hablando. En cambio, el hebreo dejó de hablarse por un tiempo, el fenicio, barítico, mamonita, amonita, edomita, moabita, eso han desaparecido, ya no se habla. Las pequeñas porciones del texto arameo que tenemos en la Biblia son Daniel, en el capítulo 2 hasta el capítulo 7. En esa sección no habla del pueblo de Israel, habla más de temas universales o del palacio. Y como Daniel vive en el palacio y el idioma que se habla ahí es el arameo, entonces lo más probable es que por eso empleó el arameo en esa sección. También en Edras hay una sección del capítulo 4, verso del 8 a 68, se utiliza el idioma arameo para escribir. En Jeremías también un solo versículo también en Génesis. Dos palabras en realidad en Génesis. Aparece en el idioma arameo. Y algunas palabras y frases aisladas en el Nuevo Testamento. Talita Kumi, por ejemplo. Eloí, Eloí, lama sabachthani. Son el idioma arameo. El arameo, fue el idioma principal de Palestina, Siria y Mesopotamia, en la época o en la etapa formativa del cristianismo y del judaísmo rabínico. Era el idioma internacional como el inglés actualmente, el idioma franco. Lingüísticamente, el arameo es muy cercano al hebreo y similar en estructura, aunque el hebreo es menos eufónico y poético que el arameo es menos eufónico y poético que el hebreo. Probablemente es superior como vehículo de expresión exacta, el arameo. Es mejor como vehículo de expresión exacta. Es tal vez la historia más larga y continua de un idioma vivo que cualquier otro idioma conocido, porque se remonta a la época de Abraham, de uno de los caldeos. Impresionante.
Impresionante, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Bastante. Pero 2000 años antes de Cristo se hablaba en todo ese territorio el arameo. ¿Y cuántos años más antes del año 2000 antes de Cristo ya lo hablaban? Algo extraordinario este idioma. Hasta el día de hoy, muy pocos lamentablemente lo hablan. Mejor el idioma de Jesús de Nazaret. Se usaba durante el periodo patriarcal de la Biblia y todavía lo hablan actualmente en algunas personas. Se caracteriza esta es la característica del idioma arameo. Se caracteriza por la simplicidad, es simple, es claro y preciso. Era bueno el idioma porque era simple, claro y preciso. Durante el periodo persa, el arameo había llegado a ser el idioma del comercio internacional. El habla de los medos y persas. Estamos hablando del siglo XVI. Esa es la época de los medos persas, siglo sexto. Estamos hablando de 539, llegan los medos persas a Babilonia. El pueblo hebreo comenzó a utilizar este idioma en el exilio babilónico y continuó usándolo durante el periodo persa, griego y romano. En el periodo persa, griego y romano, los hebreos hablaban el arameo en su territorio, perfecto, y el idioma de Jesús, y hablaban los discípulos del idioma. Jesús y sus discípulos, de acuerdo a los relatos de los evangelios, hablaron el arameo. Dos de las traducciones más importantes de la Biblia hebrea, la Pechita siriaca y los targúmenes judíos son arameos. Cuando hablamos acerca de siriaco, queremos decir arameo. Un sacerdote o un arzobispo de la iglesia siriaca dice que en realidad son arameos porque los griegos le llamaron Siria al territorio, a los arameos. Aram, el territorio de Aram, le llamaron Siria. Pero los griegos hicieron eso. Pero siempre se han llamado Aram, que por eso se llama siriaco. Pero es lo mismo. No es un idioma siriaco y otro arameo, son exactamente lo mismo, comentaba el arzobispo de la iglesia de Antioquía de Siria, el idioma religioso de ellos, litúrgico, el arameo. El arameo se encuentra en toda la literatura cristiana siriaca, dice Sánchez, Decio Sánchez. En el Nuevo Testamento preserva para nosotros expresiones arameas de Jesús, tales como Talita Kumi. El idioma que Jesús utiliza ahí es arameo, significa niña levántate, Talita Kumi. Efata, sea abierto, también es arameo, en Marcos 7:34. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Increíble, un idioma tan antiguo que todavía nosotros los cristianos, por el hecho de que esté en la Biblia, lo mencionamos. Eloí, Eloí, la lama sabactani. Suena lindo, ¿eh? ¿Cómo se escucha? La película de La Pasión de Cristo, el idioma que se utilizó en la película, el idioma arameo. Y le preguntaron al arzobispo si entendía, él entendía perfectamente. Había un arameo, no me acuerdo cómo se llamaba, oriental, occidental parece que era. Pero la diferencia, se entendía perfectamente, la diferencia era vocálico. Por ejemplo, en vez de decir Eloí, Eloí, decía Eloí, Eloí. En vez de decir Eloí, Eloí, dice Eloí, Eloí. Casi nada. Como Mapudungun, por ejemplo, en Mari Mari, Mari Mari Lamien, en la cordillera, Mari Mari Lamien, si nos vamos eso es la cordillera cuando hablamos de los pehuenches, nos vamos a Lapquenche, a la parte del mar, Mari Mari Lamuen. ¿Notó la diferencia? Lamuen, Lamien. Lo mismo. Se entiende exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Qué más? La muen sí, la muen y la otra la mien. Esa es la diferencia. Se puede entender. Aunque hay unas variaciones muy pequeñas, pero no, un mapuche, por ejemplo,
Picunche, Picunche, Huilliche, Lasquenche, Pehuenche, Nache, Puelche, que no son distintos pueblos mapuches, sino que son los mismos mapuches, pero de acuerdo a los territorios. Pero tienen estas pequeñas variaciones de sonidos. Por ejemplo, la muela y la miel. Se entienden perfectamente, no hay ninguna distinción. Acá también, en el arameo también. Él entendía todo la película de la pasión de Cristo, porque utilizaron a personas que vivían en ese sector, que era diferente al donde vivía el arzobispo de la iglesia Antioquía de Siria. El idioma siria, el idioma arameo, es conservado por la iglesia Antioquía de Siria. Muy importante, religioso y culturalmente. Ojalá que no se perdiera ninguno de los idiomas del mundo, porque la riqueza cultural que existe en los idiomas es extraordinario. Eh, se pierde mucho, mucho cuando un idioma se extingue. Hay mucha riqueza, se pierde. Por ejemplo, el, en este saludo del Mari Mari Lamien, por ejemplo. Entre los hombres se saludan como Peñi, Mari Mari Peñi, o entre hombres. Y entre mujeres, Mari Mari Lamien. Cuando se le saluda a una mujer, Mari Mari Lamien. Y cuando una mujer saluda a un hombre, Mari Mari Lamien también. ¿Por qué hace esa diferencia entre hombre Peñi y entre mujeres y el trato entre hombres y mujeres es Lamien? ¿Por qué? Porque se están reconociendo mutuamente que de ambos proviene la vida. Por ejemplo, un hombre cuando le dice a una mujer, Mari Mari Lamien, le está saludando, o la hermana le está diciendo, le está reconociendo que por medio de ella viene la vida. Y cuando la mujer saluda a un hombre, Mari Mari Lamien, también le está diciendo, lo está reconociendo que por medio de él viene la vida. Y a eso se refiere. Eso en un idioma, por ejemplo, nosotros en castellano, hola, cuando nos saludamos, hola. Hola nada más, pero no decimos nada más, no queremos decir nada más con un saludo, una hola. Pero Mapudungun es muy diferente porque le está diciendo 10 fuerzas, 10 fuerzas te estoy dando, 10 fuerzas me está dando. Es el Mari Mari. 10 significa Mari Mari. 10 fuerzas me da, 10 fuerzas te doy, y al mismo tiempo se está reconociendo que por medio del otro viene la vida. Se está reconociendo que es un generador de vida. Y al saludo le está dando una dignidad extraordinaria, solamente el saludo. Por eso se pierde mucho cuando se pierde un idioma. Por eso es lamentable que el arameo se esté extinguiendo en el Medio Oriente, debido a la persecución del turco, del nacionalismo turco, que ha oficializado solamente el turco, una sola religión, una sola fe, una sola cultura, un solo idioma, un solo pueblo, todos son turcos. Aunque sean arameos, aunque sean kurdos, aunque sean armenios, todos tienen que asimilarse culturalmente, porque no permite otra nación. Al final terminan masacrando, exterminando a los idiomas, lo que está ocurriendo en esas regiones actualmente. Bueno, no podemos hacer nada más que solamente mencionar lo que les estoy diciendo ahora, ¿no? Pero es responsabilidad de ellos. Pero no me gustaría que se perdiera el idioma arameo, el idioma de nuestro Señor, que habló nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo que sea un idioma espiritual con el cual vamos sagrado. Simplemente estoy diciendo que el idioma que habló Jesús, nada, eso es todo. ¿Qué más? Jesús se dirigía habitualmente a Dios como Abba Padre, que no falló en dejar huella en el vocabulario de la iglesia primitiva. Abba Padre. Abba también es el idioma arameo, Abba. Abba significa querido, querido papito, eso significa, papito querido. ¿Cómo? De amistad o de cordialidad, de familiaridad. Eso es, de familiaridad, papito querido, le quiere decir Abba. Otra frase común primitiva de los cristianos era Maranata. Mara significa el Señor viene o nuestro Señor ven. Maranata. También es arameo. Hasta el día de hoy lo usamos, Maranata. Hay alabanza también dice Maranata. Lindo, ¿eh? Suena bonito el idioma. Bueno, todos los idiomas son lindos. Uno escuchándolo, hay algunos más. A mí me gusta cómo suena el alemán. Suena como por acá, por la garganta. El inglés, igual, el británico, me gusta cómo suena. El inglés acá de América también. El Mapudungun me gusta cómo suena.
¿En Siria solamente está hoy en día en la actualidad se habla arameo o en algunas partes? En algunas partes de Siria y de Turquía también. Mm, En Turquía hablan el arameo. No sé si en Irak, en Irán también están pequeños pueblos. Es que lo que pasa es que ahí pasó lo mismo que pasó acá en América, mi hermano Andrés. En eso, fue un fenómeno del siglo XIX, con la formación de los Estados-nación. Un solo Estado, una sola religión, un solo idioma, un solo pueblo. No hay posibilidad de otros pueblos. Llegaron a formarse estos Estados-nación. El Estado llegó a formarse, pero dentro de territorios históricos, ocupados por pueblos, que no obedecían a fronteras políticas, sino fronteras étnicas. Era otro tipo de... Bienvenida, hermana Andrea. Bien, manejando los hermanos. No vayan a chocar, no le hago ninguna pregunta, si no van a No, chocar. no olvidamos, perdón la tardanza. Muy bien, hermana Andrea, no hay problema. Y llegaron a los territorios y lo tomaron por la fuerza. Así fue el asunto. Lo que pasó acá en Chile, en Argentina, llegaron y se establecieron los españoles, dijeron, ahí lo vamos a dividir. Los españoles hicieron eso, dividieron la frontera. Bueno, no me acuerdo cómo estaban divididas las fronteras ahí, pero parte de Chile, Buenos Aires, y otro, el Perú también, virreinato del Perú, por ejemplo, el otro no me acuerdo qué es lo que era en Chile. Capitanía parece, Capitanía General de Chile parece que era. Bueno, y después cuando se independizaron, reconocieron lo que los españoles habían unilateralmente, arbitrariamente, habían delimitado, habían hecho establecido las fronteras. Y los aymaras, los quechuas quedaron, los aymaras quedaron en Bolivia, en Perú, en Argentina y en Bolivia. Hay tres, es un solo pueblo, pero que vive en tres países distintos. Y los mapuche igual, en Argentina y Chile, porque pasaron los estados sobre los pueblos donde estaban antiguamente. Y antiguamente las fronteras no eran políticas, eran fronteras étnicas, pero no eran como nosotros actualmente el temas políticos, y son muy, muy artificiales. Bueno, eso mismo que pasó acá, pasó allá igual, en el oriente. Por eso están en Turquía, en Siria, hay otro, en Irán, Irak y Irán igual están estos arameos. Pero en esos países, no solamente es muy conflictivo, muy problemático el tema, mi hermano Andrés, porque ahí están los kurdos. Los kurdos eran los antiguos medos, los medos. Están los que son más de 60 millones de kurdos, por eso tiene un problema con los de Irak. Están los de Irak, están los arameos, están los caldeos, que eran los caldeos antiguos de Babilonia, y son cristianos. Los sirios, los arameos, los caldeos son cristianos. Los kurdos, esos son islámicos. Y los armenios también quedaron parte en Turquía, igual, otro grupo. Pero sí ocurre actualmente. Así este fenómeno de los estados-nación. Temas políticos. Estas expresiones muestran claramente que el idioma hablado normalmente por nuestro Señor y por sus seguidores judíos eran el arameo. Los judíos mesiánicos dicen que el idioma que hablaba Jesús era el hebreo. Mire lo que dicen los judíos mesiánicos. Ustedes se van a dar cuenta inmediatamente cuando un judío mesiánico llega a su iglesia. Va a decir Shalom primero que nada. Va a hablar palabras como Yeshua Hamashia, Ruach HaKodesh, el Eterno, Elohim, Adonai, o Yahweh, Yahvé, va a hablar así. Pero después va a decir, el Nuevo Testamento se escribió en hebreo, y cuando se tradujo al griego se corrompió. Eso va a decir. El Jesucristo habló el hebreo, todos hablaron el hebreo. Bueno, aquí estamos viendo que no es así el asunto. ¿Ah? Es más, no se puede comprobar tampoco. Bueno, después usted se va a dar cuenta solo al estudiar la introducción de la Biblia sobre ese asunto. Muy bien. El idioma griego ahora. Yo sufrí con el idioma griego. Eh, Me torturaron con el idioma griego. En la Midwestern. Voy a conectar el. Pero pude sacarlo adelante gracias a ti. Ah,
¿Soy yo que no escucho o el malo que no pega?